Sola con un niño, ella luchó por su futuro. Bienvenido y disfruta de la historia. Sonia encontró la nota junto a un cajón medio vacío y un silencio que se sentía como un grito. No estoy listo para esto. Lo siento. Sin firma, sin despedida. Solo una cuna, un bebé y un mundo que de repente se sentía demasiado grande. Miró a su hijo, apenas de unos pocos meses, y susurró: «Supongo que ahora solo somos tú y yo, Tomás». La mañana era gris, como si el cielo de Madrid también hubiera recibido la noticia de que Ricardo se había marchado. Sonia se dejó caer en el borde de la cama, con la nota arrugándose entre sus dedos. No había llorado todavía. El shock le había congelado las lágrimas, como si su cuerpo se negara a aceptar que el padre de su hijo, el hombre que le había jurado amor eterno apenas un año atrás, hubiera empacado sus cosas en mitad de la noche y desaparecido. Tomás emitió un pequeño quejido desde la cuna. Sus ojos, oscuros y curiosos como los de su padre, la miraban fijamente. Sonia respiró hondo. No tenía tiempo para derrumbarse. No tenía el lujo de la autocompasión. «Vamos a estar bien», le dijo al bebé mientras lo levantaba. «Mamá va a arreglarlo todo». Pero mientras preparaba el biberón, con manos temblorosas, las dudas la asaltaron. ¿Cómo iba a pagar el alquiler del pequeño apartamento? El sueldo de Ricardo como mecánico había sido siempre su principal sustento. Ella había dejado su trabajo como asistente administrativa cuando Tomás nació, pensando que sería temporal, que volverían a ser 2 sueldos en unos meses. El teléfono sonó. Era su madre desde Valencia. «¿Cómo está mi nietecito?», preguntó la voz cálida al otro lado de la línea. Sonia tragó saliva. No podía decirle la verdad. Su madre ya le había advertido sobre Ricardo, sobre su mirada inquieta y sus promesas demasiado grandes. «Es un soñador», le había dicho con ese tono, que significaba «es un irresponsable», y ahora tendría que darle la razón. «Estamos bien, mamá. Tomás está creciendo mucho. ¿Y Ricardo? ¿Ya consiguió ese ascenso del que hablaba tanto?». La mentira se formó automáticamente en sus labios. «Sí, está muy ocupado con eso». Después de colgar, Sonia miró el calendario. Tenía 2 semanas antes del próximo pago del alquiler y menos de 100 euros en su cuenta bancaria. Tomás se había dormido en sus brazos. Lo acostó suavemente en la cuna y se permitió un momento para observarlo. Era tan pequeño, tan inocente. No tenía idea de que su mundo acababa de cambiar dramáticamente. «Te lo prometo», susurró, acariciando su mejilla rosada. «Nunca te faltará nada. Nunca sentirás que no eres suficiente». Esa noche, mientras Madrid se sumergía en la oscuridad y el ruido constante de coches y conversaciones lejanas entraba por la ventana, Sonia hizo algo que no había hecho en años. Abrió su viejo cuaderno de recetas de repostería. Su abuela le había enseñado a hacer magdalenas, bizcochos y galletas desde que era una niña. Siempre había tenido un don para la pastelería. Tal vez, pensó mientras repasaba ingredientes y recordaba técnicas, tal vez pueda empezar por aquí. A la mañana siguiente, con ojeras profundas, pero una determinación aún más profunda, Sonia dejó a Tomás con una vecina amable que se había ofrecido a cuidarlo mientras ella salía a buscar ingredientes y a preguntar en las cafeterías locales si aceptarían vender sus productos caseros. Las primeras 5 cafeterías la rechazaron. La sexta, una pequeña con mesas de madera desparejadas y un dueño de aspecto cansado, le dijo que podía traer una docena de magdalenas al día siguiente. «Si se venden, hablamos del resto», había dicho el hombre sin demasiado entusiasmo. Esa noche, con Tomás durmiendo en su cuna, Sonia horneó hasta que el amanecer se filtró por las cortinas desgastadas.
Sus dedos estaban manchados de mantequilla y harina, pero las magdalenas habían quedado perfectas, esponjosas, con un ligero toque de limón. «Es solo el comienzo», se dijo mientras las empaquetaba cuidadosamente. No sabía entonces cuánto le costaría ese comienzo. No sabía que los días que seguirían serían un difuso torbellino de biberones fríos, noches sin dormir y tardes llorando en el baño para que Tomás no la escuchara. La gente señalaba, hablaba, la llamaban descuidada, decían que había arruinado su vida. «¿Dónde está el padre?», preguntaban sin disimulo, como si tuvieran derecho a conocer las respuestas a sus heridas más profundas. Pero ella siguió, adelante. Vendía dulces en la parada del autobús, aceptaba trabajos de costura hasta que sus dedos sangraban, limpiaba casas donde ni siquiera le permitían usar la puerta principal. Cada moneda era contada, cada paso pesado, pero cada sonrisa de ese niño la iluminaba nuevamente. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. El primer cumpleaños de Tomás llegó más rápido de lo que Sonia esperaba. Un año entero había pasado desde que Ricardo se había ido, sin una llamada, sin una carta, sin nada más que el vacío de su ausencia. Sonia había alquilado un apartamento aún más pequeño en un barrio alejado. Era todo lo que podía permitirse, pero estaba limpio y tenía una pequeña ventana por donde entraba el sol de la tarde, formando patrones dorados en el suelo donde Tomás ahora gateaba con entusiasmo. Para celebrar su cumpleaños, Sonia había ahorrado durante semanas para comprarle un pequeño oso de peluche y preparar un pastelito casero. No había otros invitados. Su madre había prometido venir desde Valencia, pero a último momento llamó para decir que estaba enferma. Sonia sospechaba que la verdadera razón era que no quería ver la vida lamentable que llevaba su hija. «¡Feliz cumpleaños, mi amor!», exclamó Sonia, encendiendo una única vela sobre el pastelito. Tomás aplaudió, fascinado por la pequeña llama danzante, totalmente ajeno a todo lo que faltaba en aquella celebración. Esa noche, después de acostar a Tomás, Sonia recibió una llamada inesperada. «Señora Álvarez, soy Luis Mendoza, de la pastelería El Dulce Madrid». Sonia contuvo la respiración. Había dejado muestras de sus pasteles en varias pastelerías de la ciudad, pero nadie la había llamado en meses. «Sus bizcochos de naranja son extraordinarios», continuó el hombre. «Nos gustaría ofrecerle un trabajo como ayudante en nuestra cocina. El horario es de 4 a 10 de la mañana. Sé que es temprano, pero lo acepto», interrumpió Sonia sin dudar. No importaba el horario imposible, era una oportunidad. El problema, como siempre, era Tomás. ¿Quién cuidaría de él mientras ella trabajaba en esas horas imposibles? La solución vino de donde menos lo esperaba. Doña Carmen, una anciana que vivía en el piso de abajo, se ofreció a vigilar a Tomás mientras dormía. «Yo ya no duermo, casi nada a mi edad», había dicho con una sonrisa arrugada. «Será un placer cuidar de ese angelito». Y así comenzó la nueva rutina. Sonia se levantaba a las 3 de la mañana, preparaba todo para Tomás, bajaba a dejarlo con doña Carmen y caminaba 40 minutos hasta la pastelería, porque no podía permitirse el transporte público a diario. Durante semanas llegó a casa justo a tiempo para despertar a Tomás, llevarlo a la guardería subvencionada donde había conseguido una plaza, recogerlo por la tarde, pasar unas pocas horas con él y luego caer rendida a las 8 de la noche para poder levantarse nuevamente a las 3. Su cuerpo dolía constantemente. Sus manos, ásperas por la harina y el agua caliente, ya no parecían las manos de una mujer de 25 años. Pero cada vez que Tomás la recibía con un abrazo entusiasta,
Todo el cansancio se desvanecía momentáneamente. Una mañana, mientras amasaba la tercera tanda de bizcochos, Luis se acercó a ella. «Sonia, tus creaciones son las que más se venden», dijo con sinceridad. «Me gustaría ofrecerte un aumento y la posibilidad de crear una línea especial de pasteles con tu nombre». Por primera vez en mucho tiempo, Sonia sintió algo parecido a la esperanza. Tal vez, solo tal vez, las cosas empezarían a mejorar. Esa misma tarde, mientras recogía a Tomás de la guardería, una de las educadoras le pidió hablar en privado. «Señora Álvarez, hemos notado que Tomás parece distante. No interactúa mucho con los otros niños. Y ayer, durante el tiempo de dibujo, hizo esto». La educadora le mostró un dibujo. Era rudimentario, como cabía esperar de un niño que acababa de cumplir 2 años. Pero claramente mostraba 2 figuras, una grande y una pequeña, separadas por lo que parecía ser una enorme distancia. Le preguntamos quiénes eran y dijo: «Mamá lejos. Nos preocupa que pueda estar sintiendo su ausencia durante esas largas horas de trabajo». Las palabras fueron como un puñal para Sonia. Había estado tan concentrada en sobrevivir, en proveer lo básico, que no había considerado el costo emocional para Tomás. Esa noche, después de acostar a su hijo, Sonia se permitió llorar abiertamente por primera vez en meses. ¿Estaba fallando como madre? Estaba tan ocupada asegurándose de que Tomás tuviera comida y un techo que estaba descuidando sus necesidades emocionales. La duda la carcomía, y justo cuando pensaba que no podría soportar más peso sobre sus hombros, el teléfono sonó. Era Ricardo. ¿Qué será lo que quiere Ricardo después de 2 años de ausencia? ¿Cómo afectará su reaparición a la frágil estabilidad que Sonia ha construido? Descúbrelo en el próximo capítulo. El corazón de Sonia se detuvo por un instante. 2 años. 2 años de silencio, de ausencia, de criar sola a un niño que cada día se parecía más a él. «Sonia, soy yo», dijo la voz que durante tanto tiempo había ocupado sus pesadillas. «¿Qué quieres?» Su tono era frío, protector. Ricardo suspiró al otro lado de la línea. «Quiero verlo, a Tomás. Tengo derecho». La rabia subió por la garganta de Sonia como ácido. «¿Derecho? ¿Qué sabes tú de derechos, Ricardo? ¿Dónde estabas cuando tuvo fiebre por primera vez? ¿O cuando dio sus primeros pasos? ¿Dónde estaban tus derechos entonces?» «He cambiado. Sonia, tengo un buen trabajo ahora, en Barcelona. Una casa decente. Puedo ayudar económicamente». El silencio que siguió estaba cargado de historia, de dolor, de preguntas sin respuesta. «Estaré en Madrid este fin de semana», continuó Ricardo ante su silencio. «Por favor, déjame verlo». Después de colgar, Sonia se encontró en una encrucijada que jamás había anticipado. ¿Qué era lo correcto para Tomás? ¿Negarle conocer a su padre? ¿O arriesgarse a que ese hombre, que ya los había abandonado una vez, volviera a desaparecer, dejando un nuevo vacío en el corazón de su hijo? La respuesta no llegó esa noche, ni la siguiente, pero cuando el sábado apareció, gris y frío, Sonia había tomado una decisión. Se encontrarían en un parque público, donde Tomás pudiera jugar y donde ella pudiera mantener cierta distancia. Ricardo llegó puntual, algo que sorprendió a Sonia. Vestía mejor de lo que recordaba, y había algo diferente en su mirada. Madurez, quizás, o solo el peso de la culpa. «Se parece mucho a ti», dijo al ver a Tomás en los columpios. Sonia asintió secamente. «Tiene tu sonrisa». La tarde transcurrió en una extraña danza de cortesía forzada. Ricardo intentaba acercarse a Tomás, quien, tímido al principio, eventualmente se dejó levantar en brazos por aquel extraño que su madre le había presentado como un amigo. «Quiero formar parte de su vida, Sonia», dijo Ricardo cuando Tomás
Se alejó para jugar en la arena. Puedo enviar dinero mensualmente. Puedo visitarlo regularmente. ¿Hasta cuándo, Ricardo? Hasta que te canses. Hasta que la responsabilidad vuelva a ser demasiado pesada. No puedo cambiar lo que hice, respondió él con la mirada fija en el niño que construía castillos de arena ajeno a la conversación. Pero puedo intentar ser mejor ahora. Sonia quería creerle. Una parte de ella, la que todavía recordaba al joven del que se había enamorado, quería darle esa segunda oportunidad. Pero otra parte, la que había cargado sola con el peso de la maternidad durante 2 años, la que había llorado hasta quedarse dormida incontables noches, no podía arriesgarse a confiar nuevamente. Te daré una oportunidad, Ricardo. Una. Puedes venir a verlo una vez al mes. Puedes enviar dinero si quieres. Tomás lo necesita. Pero te advierto, si apareces y desapareces de su vida, si le haces daño de cualquier forma, nunca, jamás volverás a verlo. Ricardo asintió solemnemente. Es más de lo que merezco. Gracias. Cuando se despidieron, Tomás agitó su pequeña mano hacia Ricardo con una sonrisa inocente. Sonia sintió un nudo en la garganta. ¿Había tomado la decisión correcta? Esa noche, mientras arropaba a Tomás, el niño la sorprendió con una pregunta. ¿Ese señor es mi papá? Sonia se quedó sin aliento. ¿Cómo lo sabes? Tomás se encogió de hombros con esa simplicidad que solo los niños poseen. Se parece a mí, y me miró como tú me miras. Los ojos de Sonia se llenaron de lágrimas. A veces olvidaba lo perceptivos que podían ser los niños, incluso a tan temprana edad. Sí, cariño, es tu papá. ¿Vendrá a vivir con nosotros? La pregunta inocente ocultaba un mundo de complejidades que Tomás aún no podía comprender. No, mi amor, pero vendrá a verte de vez en cuando. ¿Lo prometes? Sonia besó su frente, evitando hacer una promesa que no estaba segura de poder cumplir. Duerme, cariño. Mañana será otro día. Los meses siguientes fueron un extraño ejercicio de equilibrio. Ricardo, sorprendentemente, cumplió su palabra. Visitaba a Tomás una vez al mes, enviaba dinero regularmente e incluso llamaba para preguntar por sus avances en la guardería. Ese dinero extra permitió a Sonia reducir sus horas en la pastelería y pasar más tiempo con Tomás. La línea de pasteles con su nombre había sido un éxito, y Luis le había ofrecido un horario más favorable y un mejor salario. Por primera vez en años, Sonia se permitió respirar un poco más profundo, caminar un poco más ligera. Pero la vida tenía preparada otra prueba. Una tarde, mientras estaba en la pastelería, recibió una llamada urgente de la guardería. Tomás había caído durante el recreo y se había golpeado la cabeza. Estaba en el hospital. ¿Qué daño habrá sufrido Tomás? ¿Cómo reaccionará Sonia ante esta emergencia? ¿Y Ricardo estará presente cuando más se le necesita? Sonia corrió al hospital como nunca había corrido antes. Sus piernas se movían automáticamente mientras su mente imaginaba los peores escenarios posibles. Cada segundo parecía una eternidad. Cuando finalmente llegó a la sala de emergencias, una enfermera la dirigió a una pequeña habitación donde Tomás estaba sentado en una camilla, con un médico examinándolo. ¡Mamá!, exclamó el niño al verla, extendiendo sus bracitos hacia ella. Sonia lo abrazó con cuidado, notando el pequeño vendaje en su frente. «Tiene una leve contusión», explicó el médico con tono tranquilizador. «Nada grave, pero queremos mantenerlo en observación durante unas horas. Los golpes en la cabeza en niños pequeños siempre requieren precaución». Mientras Sonia firmaba los papeles necesarios, una voz familiar la sorprendió. «Vine tan pronto como me llamaste», dijo Ricardo sin aliento, evidentemente después de haber corrido tan bien. Sonia lo miró confundida. «Yo no te llamé». «La guardería me tiene como contacto de emergencia alternativo»,
explicó él acercándose cautelosamente a Tomás, quien le ofreció una pequeña sonrisa. Durante las siguientes 6 horas, ambos esperaron en aquella pequeña habitación. Ricardo trajo café y sándwiches. Jugó con Tomás cuando el niño se aburrió. Habló con los médicos cuando llegaron los resultados de los exámenes. Y por primera vez desde que lo conocía, Sonia vio algo en Ricardo que nunca había visto antes. Responsabilidad genuina. Cuando finalmente les permitieron llevar a Tomás a casa, ya era de noche. Sin decir palabra, Ricardo los acompañó en 1900 el taxi y luego subió con ellos al apartamento para asegurarse de que todo estuviera bien. «Gracias», dijo Sonia cuando Tomás finalmente se durmió. «No tenías que quedarte todo este tiempo». Ricardo miró hacia la habitación donde dormía su hijo. «Quería hacerlo. No he estado ahí antes. Quería estar ahí hoy». Algo cambió esa noche, no de forma dramática o romántica como en las películas. Fue un cambio sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Un nuevo entendimiento, quizás el comienzo de algo parecido al perdón. Los meses siguientes trajeron más cambios. Ricardo consiguió un traslado a Madrid en su trabajo. Sus visitas a Tomás se volvieron semanales en lugar de mensuales. Y aunque Sonia mantenía sus reservas, no podía negar que la presencia de Ricardo estaba teniendo un efecto positivo en su hijo. Tomás había empezado a hablar más en la guardería. Sus dibujos ahora mostraban a 3 personas juntas, no separadas. En la pastelería, las cosas también iban bien. La línea de pasteles de Sonia se había expandido y Luis le había ofrecido convertirse en socia minoritaria del negocio. «Has transformado este lugar», le había dicho. «Mereces más que un simple salario». La vida parecía estar finalmente equilibrándose. Pero Sonia sabía mejor que nadie que el equilibrio era frágil, especialmente para alguien como ella, que había aprendido a esperar lo peor. Y entonces, justo cuando comenzaba a bajar la guardia, recibió la noticia que temía. Ricardo había sido ofrecido un ascenso importante en Estados Unidos. «Es la oportunidad de mi vida», le dijo una tarde, mientras tomaban café después de haber llevado a Tomás al zoo. «Pero no voy a aceptarla». Sonia lo miró sorprendida. «¿Por qué? ¿No? Porque mi hijo está aquí, y he perdido demasiado tiempo ya». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. Sonia no sabía qué decir. Una parte de ella admiraba su decisión. Otra parte, la más herida, se preguntaba cuánto duraría esta nueva versión de Ricardo. Podríamos intentar que funcione», dijo finalmente Sonia, sorprendiéndose a sí misma con sus palabras. «Tú y yo, por Tomás». Ricardo la miró largamente, como si estuviera viendo más allá de sus palabras, hasta lo que realmente quería decir. «No, Sonia, no podemos». La respuesta la golpeó con fuerza inesperada. Después de todo lo que habían pasado, ¿la estaba rechazando? «No podemos simplemente intentarlo por Tomás», continuó Ricardo, su voz más suave. «Tú mereces más que eso. Mereces a alguien que te elija a ti, no solo a la madre de su hijo. Y yo necesito ganarme ese derecho. Si alguna vez volvemos a estar juntos, debe ser porque ambos lo queremos realmente, no por conveniencia o por...» «Tomás». Sonia no había esperado esa respuesta, no había esperado esa madurez. Y ciertamente no había esperado que sus palabras tuvieran tanto sentido. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó, intentando mantener firme su voz. «Propongo que sigamos como hasta ahora, siendo buenos padres para Tomás, construyendo una amistad basada en el respeto, y quizás con el tiempo podamos ver si hay algo más». Esa noche, mientras observaba a Tomás dormir, Sonia reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida en los últimos 3 años. Había pasado del abandono más absoluto a una especie de cofuncionalidad que jamás hubiera imaginado.
No era perfecta, ni remotamente cercana a lo que había soñado cuando era más joven, pero era algo, era progreso. Con ese pensamiento reconfortante, se permitió soñar con un futuro donde las heridas del pasado no determinaran cada uno de sus pasos. ¿Has experimentado alguna vez una reconciliación difícil con alguien que te lastimó profundamente? ¿O conoces a alguien que haya tenido que perdonar para poder avanzar? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Los años siguientes trajeron una rutina que, si bien nunca hubiera imaginado, funcionaba para todos. Ricardo se convirtió en una presencia constante en la vida de Tomás, llevándolo a partidos de fútbol, ayudándolo con sus tareas cuando empezó la escuela primaria, siendo el padre que había prometido ser. Sonia, por su parte, había florecido profesionalmente. La pequeña participación en la pastelería había crecido. Ahora era copropietaria del negocio, que había expandido a 2 locaciones más en Madrid. Sus pasteles eran reconocidos y había incluso comenzado a dar clases de repostería los fines de semana. Tomás, con 7 años ya, era un niño brillante y alegre que no parecía cargar con las cicatrices del turbulento inicio de su vida. Una tarde de domingo, mientras los 3 compartían un helado en el parque donde años atrás habían tenido aquel primer reencuentro, Tomás hizo la pregunta que ambos habían estado evitando. ¿Por qué ustedes no viven juntos como los padres de mis amigos? Ricardo y Sonia intercambiaron miradas rápidas, buscando en el otro la respuesta adecuada. A veces, cariño, comenzó Sonia, los adultos pueden quererse de formas diferentes. Tu padre y yo te queremos muchísimo a ti y nos respetamos el uno al otro, pero vivimos mejor en casas separadas. Tomás consideró esta respuesta con esa seriedad que algunos niños poseen, que los hace parecer ancianos momentáneamente. ¿Es por lo que hizo papá cuando yo era bebé? El silencio que siguió fue casi doloroso. ¿Quién le había contado eso a Tomás? ¿La madre de Sonia durante una de sus visitas? ¿Algún comentario descuidado de un vecino antiguo? Tomás, intervino Ricardo, arrodillándose frente a su hijo. Cometí un error muy grande cuando tú eras pequeño, un error del que me arrepiento cada día. Pero tu madre ha sido lo suficientemente generosa como para permitirme ser parte de tu vida. A pesar de eso, y aunque no vivamos todos juntos, somos una familia, de una forma diferente, pero una familia al fin y al cabo. Sonia observó la interacción con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, admiraba la honestidad de Ricardo, su disposición a asumir la responsabilidad de sus acciones frente a su hijo. Por otro lado, se preguntaba si acaso no habían estado posponiendo algo inevitable. Esa noche, después de que Ricardo se marchara y Tomás estuviera dormido, Sonia se encontró pensando en posibilidades que había enterrado años atrás. ¿Y si le daban una oportunidad real a lo que una vez habían tenido? Ricardo había demostrado ser constante, había trabajado duro para ganarse la confianza de ambos. ¿No merecían todos ellos la oportunidad de ser una familia convencional? Pero antes de que pudiera explorar más estos pensamientos, el teléfono sonó. Era Luis, su socio en la pastelería. «Sonia, tenemos una oportunidad increíble», dijo sin preámbulos. «Una cadena de hoteles quiere nuestros pasteles para todos sus establecimientos en España. Pero hay una condición. Quieren que tú supervises personalmente la producción en Barcelona durante al menos un año». El corazón de Sonia dio un vuelco. Barcelona, lejos de Madrid, lejos de la rutina que habían construido tan cuidadosamente, lejos de Ricardo. ¿Cuándo necesitas mi respuesta? Mañana a más tardar. Es una oportunidad única, Sonia. Podría cambiar nuestras vidas. Después de colgar, Sonia se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Esta oportunidad representaba todo por lo que había trabajado:
la seguridad financiera que siempre había anhelado para Tomás, la validación profesional de sus años de esfuerzo, pero también significaba desarraigar a su hijo, separarlo de su padre ahora que finalmente tenían una relación estable. ¿Qué era lo correcto? ¿Priorizar su carrera y la seguridad económica, o mantener la estabilidad emocional que tanto había costado construir? La respuesta no llegó esa noche, ni siquiera después de horas dando vueltas en la cama. Pero a la mañana siguiente, con la claridad que a veces trae el amanecer, Sonia tomó una decisión. Llamó a Ricardo. «Necesito hablar contigo», dijo simplemente. «Es importante». Se encontraron en una cafetería cerca del trabajo de Ricardo, durante su hora de almuerzo. El lugar estaba lleno, pero encontraron una mesa en un rincón donde podían hablar con cierta privacidad. «Me han ofrecido una oportunidad en Barcelona», dijo Sonia, después de los saludos iniciales. «Un año, tal vez más, supervisando la producción de pasteles para una cadena de hoteles». Ricardo asintió lentamente, procesando la información. «Es una gran oportunidad. Significaría llevarme a Tomás». El silencio que siguió estaba cargado de emociones no expresadas. Finalmente, Ricardo habló. «¿Has tomado una decisión? Quería hablarlo contigo primero. Eres su padre. Tienes derecho a opinar». Ricardo miró su café, revolviendo lentamente el líquido oscuro mientras organizaba sus pensamientos. «Gracias por eso», dijo finalmente, «por considerarme. Hubo el tiempo en que no lo merecía». Sonia se mantuvo en silencio, esperando. Sabía que cualquiera que fuera la respuesta de Ricardo, la decisión final seguiría siendo suya. Pero después de todo lo que habían pasado, él merecía ser escuchado. «¿Qué dice Tomás de todo esto?», preguntó Ricardo. «Aún no le he dicho nada. Quería hablar contigo primero». Ricardo asintió, agradecido por este pequeño gesto que significaba tanto. «Barcelona no está tan lejos», dijo finalmente. «Podría visitarlos los fines de semana, o tal vez podría buscar trabajo allí también». Sonia lo miró sorprendida. «¿Harías eso?» «Por Tomás, sí. He perdido demasiado tiempo ya. No quiero perder más». El silencio que siguió estaba lleno de posibilidades, de futuros alternativos que se desplegaban ante ellos como caminos en un bosque. O tal vez, Ricardo continuó, su voz apenas audible sobre el ruido de la cafetería. «Tal vez podríamos intentarlo». «¿Intentar qué?». El corazón de Sonia latía acelerado, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «Nosotros, una familia. No de inmediato, claro, pero podríamos comenzar con algo pequeño. Cenas familiares, salidas juntos, ver hacia dónde nos lleva». Sonia sintió un nudo en la garganta. Durante años había construido muros para protegerse, para proteger a Tomás. Había aprendido a ser autosuficiente, a no necesitar a nadie. Y ahora, la idea de bajar esas defensas, de permitirse ser vulnerable nuevamente, la aterrorizaba y la atraía a partes iguales. «No sé si estoy lista para eso, Ricardo». Él extendió su mano sobre la mesa, rozando suavemente la de ella. No la tomó, simplemente dejó que sus dedos se tocaran, un gesto tan pequeño y tan significativo a la vez. «No te estoy pidiendo una respuesta ahora, solo que lo consideres. Barcelona podría ser un nuevo comienzo, para todos nosotros». Esa tarde, Sonia recogió a Tomás de la escuela con la mente llena de posibilidades contradictorias. El niño saltó a sus brazos con esa alegría despreocupada que solo los niños poseen. «¡Mamá! ¡Hoy aprendimos sobre dinosaurios!». Sonia sonrió, escuchando atentamente mientras Tomás le contaba sobre pterodáctilos y tiranosaurios. Observó su rostro animado, sus ojos brillantes, tan parecidos a los de Ricardo. El tiempo había pasado tan rápido,
Pronto su pequeño niño sería un adolescente, luego un adulto. ¿Cuántas decisiones más tendría que tomar por él? ¿Cuándo comenzaría Tomás a tomar sus propias decisiones? Esa noche, después de acostar a Tomás, Sonia llamó a Luis. «Acepto la oferta», dijo con determinación, «pero con una condición. Quiero poder volver a Madrid regularmente. Y necesito flexibilidad para las visitas de Ricardo a Barcelona». Luis, siempre pragmático, aceptó inmediatamente. «Lo que necesites, Sonia, eres fundamental para este proyecto». Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, Sonia sentó a Tomás y le explicó los cambios que vendrían. «¿Vamos a vivir en Barcelona, como en una aventura?», preguntó el niño, más emocionado que preocupado. «Sí, cariño, como una aventura». «¿Y papá? ¿Vendrá con nosotros?». Sonia respiró hondo. «Papá se quedará en Madrid por ahora, pero vendrá a visitarnos muy a menudo. Y nosotros también volveremos a Madrid para verlo». Tomás pareció considerar esto seriamente. «¿Podemos tener un perro en Barcelona? Siempre dices que aquí el apartamento es demasiado pequeño para tener mascotas». Sonia rió, aliviada por la simplicidad con que los niños aceptaban los grandes cambios. «Ya veremos, cariño, ya veremos». El día de la mudanza, Ricardo los ayudó a empacar y los acompañó hasta la estación de tren. Había un ambiente extraño entre ellos, algo que oscilaba entre la nostalgia y la expectativa. «Te llamaré cuando lleguemos», dijo Sonia, mientras Tomás abrazaba a su padre. Ricardo asintió, pasando una mano por el cabello de su hijo. «Los visitaré este fin de semana, lo prometo». Mientras el tren se alejaba de Madrid, Sonia miró por la ventana cómo la ciudad que había sido escenario de sus mayores sufrimientos y triunfos se desvanecía en la distancia. Tomás dormitaba apoyado en su hombro, exhausto por la emoción del día. Barcelona los recibió con un sol brillante y un apartamento luminoso provisto por la cadena de hoteles, mucho más amplio que el que habían dejado en Madrid. Tenía 2 habitaciones, una pequeña terraza y, para deleite de Tomás, estaba cerca de un parque donde otros niños jugaban con sus perros. Las primeras semanas fueron un torbellino de actividad. Sonia dedicaba largas horas a establecer los estándares de calidad en la cocina central que abastecería a los hoteles. Tomás se adaptó sorprendentemente bien a su nueva escuela, haciendo amigos con esa facilidad que Sonia tanto envidiaba. Y Ricardo, fiel a su palabra, visitaba cada fin de semana. A veces se quedaba en un hotel cercano, otras veces en el sofá del apartamento cuando se hacía demasiado tarde para volver. Fue durante una de esas visitas, casi 3 meses después de la mudanza, cuando Tomás hizo una propuesta inesperada durante la cena. «¿Por qué papá no se queda a vivir con nosotros? Tenemos una habitación extra». Sonia casi se atragantó con su agua. Ricardo parecía igualmente sorprendido. «Cariño, no es tan sencillo», comenzó Sonia. «¿Por qué no? Papá siempre está aquí los fines de semana, y cuando no está, lo extrañamos. Y él nos extraña también, lo sé porque me lo dijo». Ricardo miró a Sonia, una pregunta silenciosa en sus ojos. «Tomás, ¿por qué no vas a prepararte para dormir mientras papá y yo hablamos un momento?», sugirió Sonia. Una vez solos, el silencio entre ellos parecía vibrar con palabras no dichas. «No tienes que responderle ahora», dijo Ricardo finalmente. «Es solo una idea de niño». Pero ambos sabían que era más que eso. Era la verbalización de algo que había estado creciendo entre ellos durante meses. Las cenas compartidas, las llamadas nocturnas después de que Tomás se dormía, la comodidad natural que habían encontrado en esta extraña dinámica familiar. «¿Realmente lo has pensado?», preguntó Sonia. «¿Mudarte a Barcelona?».
Ricardo se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos y sinceros. Lo he pensado cada día, desde que se fueron. He estado buscando trabajo aquí. Hay una posición en una empresa similar a la mía. Tengo una entrevista la próxima semana. ¿Y no me habías dicho nada? No quería presionarte. Quería tener algo concreto primero. Sonia se levantó y caminó hacia la pequeña terraza necesitando aire. Ricardo la siguió, manteniendo una distancia respetuosa. «Tengo miedo, Ricardo», confesó finalmente, mirando las luces de la ciudad. «Miedo de confiar de nuevo, de que todo salga mal otra vez. Lo sé y lo entiendo. Y sin embargo, también tengo miedo de no intentarlo, de preguntarme siempre qué hubiera pasado». Ricardo se acercó un paso, atreviéndose a tomar su mano. Esta vez, Sonia no la retiró. «No, puedo prometer que todo será perfecto», dijo él, «pero puedo prometer que nunca más me iré, que lucharé cada día por ser digno de esta segunda oportunidad, de ti, de Tomás, de nosotros». Sonia lo miró a los ojos, esos ojos que una vez la habían enamorado y luego la habían destrozado. Ahora veía algo nuevo en ellos: madurez, arrepentimiento, determinación y también amor. Un amor más profundo, más templado por las dificultades que habían enfrentado y superado. «Paso a paso», dijo finalmente, «sin prisas. Si consigues el trabajo, podrías quedarte en la habitación extra por un tiempo, como compañeros de piso, por Tomás». La sonrisa de Ricardo iluminó su rostro. «Por Tomás y por nosotros. ¿Será esta decisión el principio de una verdadera reconciliación? ¿O hay más obstáculos en el camino para esta familia que intenta reconstruirse?» 2 semanas después, Ricardo recibió la llamada que había estado esperando. Le habían ofrecido el trabajo en Barcelona. La noticia llegó justo cuando Sonia enfrentaba su propio desafío profesional. El lanzamiento oficial de la línea de pasteles en los hoteles no estaba yendo tan bien como esperaban. «Hay algo que no está funcionando», le dijo Luis durante una llamada tensa. «Los pasteles no tienen el mismo sabor que en Madrid. Los clientes lo están notando». Sonia había pasado noches enteras revisando recetas, supervisando personalmente cada lote, intentando entender qué estaba fallando. El estrés comenzaba a pasarle factura, y Tomás había empezado a notar los cambios en su madre. «¿Estás enferma?», le preguntó una noche, mientras ella revisaba por enésima vez sus notas de recetas. «No, cariño, solo estoy un poco cansada». «¿Es por los pasteles malos?». Sonia lo miró sorprendida. «¿Cómo sabes eso?». Tomás se encogió de hombros. «Te escuché hablar por teléfono. Sonabas triste». Sonia abrazó a su hijo, conmovida por su percepción. «A veces, incluso cuando haces todo lo posible, las cosas no salen como esperas. Pero eso no significa que debamos rendirnos». «Papá dice lo mismo», comentó Tomás casualmente. «Dice que él cometió un error muy grande una vez, pero que nunca se rindió contigo y conmigo». Las palabras del niño resonaron en Sonia de una manera inesperada. ¿No era eso exactamente lo que estaba sucediendo? Estaba enfrentando un obstáculo, pero tenía que seguir intentándolo, ajustando, adaptándose. Esa misma noche, mientras Tomás dormía y Ricardo cenaba con ella después de su primer día en el nuevo trabajo, Sonia tuvo una epifanía. «Es el agua», dijo de repente, interrumpiendo la conversación. «El agua de Barcelona es diferente a la de Madrid. Afecta la textura de la masa. Por eso los pasteles no saben igual». Ricardo la miró con una mezcla de confusión y admiración. «¿Puedes arreglarlo?». «Tendré que ajustar las recetas, tal vez cambiar algunas proporciones, pero sí, creo que puedo solucionarlo». Durante las semanas siguientes, Sonia trabajó incansablemente en las nuevas formulaciones. Ricardo, mientras tanto,
se había instalado en la habitación extra como habían acordado, cayendo gradualmente en una rutina familiar que se sentía a la vez nueva y extrañamente familiar. Llevaba a Tomás a la escuela por las mañanas cuando Sonia tenía que estar temprano en la cocina. Cocinaba la cena cuando ella llegaba tarde. Sin grandes declaraciones ni movimientos dramáticos, estaban construyendo algo que se parecía mucho a una familia. Una noche, después de que Tomás se hubiera dormido, Sonia encontró a Ricardo en la terraza contemplando la ciudad. Luis llamó hoy, dijo uniéndose a él. Los nuevos lotes están funcionando perfectamente. Quieren expandir la línea a más hoteles. Eso es maravilloso, Sonia. Sabía que lo resolverías. Ella sonrió, sintiendo un orgullo que no había experimentado en mucho tiempo. A veces me pregunto cómo llegamos hasta aquí. Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que estaríamos los 3 en Barcelona, viviendo así. ¿Te arrepientes?, preguntó Ricardo, con un deje de vulnerabilidad en su voz. Sonia reflexionó sobre la pregunta. Pensó en los años de lucha, en las noches llorando en el baño, en los dedos sangrando por la costura, en los pasteles vendidos en las paradas de autobús. Pensó en cada moneda contada, en cada paso pesado, pero también pensó en cada sonrisa de Tomás, en cada pequeño triunfo, en cada momento en que había descubierto una fuerza en su interior que no sabía que poseía. No, respondió finalmente. No me arrepiento. Todo eso me convirtió en quien soy ahora. Nos trajo hasta aquí. Ricardo asintió comprensivo. A veces pienso en aquel día, en cuando dejé esa nota, en lo cobarde que fui. ¿Te arrepientes? Tú, preguntó ella devolviendo la pregunta, de haberte herido cada día de mi vida, pero si no hubiera cometido ese error, tal vez nunca habría aprendido a ser quien soy ahora, tal vez nunca habría valorado lo que tenía hasta perderlo. Sus miradas se encontraron en la penumbra de la terraza, iluminados solo por las luces distantes de la ciudad y la luna creciente sobre el Mediterráneo. Sin palabra alguna, Ricardo extendió su mano. Y por primera vez en 5 años, Sonia la tomó, entrelazando sus dedos con los suyos. No fue un gesto romántico exagerado. No hubo fuegos artificiales ni música de fondo. Solo 2 personas que habían recorrido un largo camino de dolor, arrepentimiento y redención, encontrándose finalmente en un punto donde el perdón no solo era posible, sino que también se sentía como el paso más natural del mundo. Esa noche, cuando Ricardo se dirigía a su habitación, Sonia lo detuvo. «Quédate», dijo simplemente. «Conmigo podrá este nuevo capítulo traer finalmente la felicidad que Sonia tanto merece, o el destino tiene preparadas más pruebas para esta familia reconstruida». A medida que los meses pasaban, la vida en Barcelona adquirió un ritmo propio para la pequeña familia. Ricardo se había mudado oficialmente al dormitorio de Sonia, y Tomás no podía estar más feliz con el arreglo. Su habitación extra ahora se estaba convirtiendo lentamente en un espacio de estudio y juegos para él. Las mañanas en el apartamento eran un caos organizado. Sonia preparando el desayuno mientras Ricardo ayudaba a Tomás con su mochila escolar. Las cenas eran momentos de conversación, risas y ocasionales desacuerdos sobre tareas escolares o hábitos domésticos. Eran, en todas las formas que importaban, una familia normal. La línea de pasteles de Sonia había sido un éxito rotundo después de solucionar el problema del agua. Los hoteles informaban un aumento en las ventas de postres, y algunas revistas gastronómicas locales habían comenzado a escribir sobre la pastelera madrileña que estaba revolucionando la escena dulce de Barcelona. Luis había volado desde 1900 Madrid para una reunión estratégica y no podía creer la transformación en su socia. «Te ves diferente», le dijo durante un café, «más tranquila,
más feliz. Sonia sonrió pensando en lo mucho que había cambiado su vida. Lo estoy. ¿Y cómo va todo con Ricardo?, preguntó Luis, quien había sido testigo de toda su historia desde el principio. ¿Realmente ha cambiado? Todos hemos cambiado, respondió Sonia. Yo ya no soy la misma mujer asustada que horneaba magdalenas a las 3 de la mañana, y él no es el mismo hombre que dejó esa nota hace años. Luis asintió, aunque Sonia podía ver que aún tenía sus reservas. No lo culpaba. Luis había estado allí durante los peores momentos, había visto sus lágrimas y su lucha. Solo quiero que seas feliz, Sonia. Te lo mereces más que nadie. Lo soy, Luis. Realmente lo soy. Y era cierto. Había una paz en su corazón que jamás había experimentado. Por primera vez en muchos años, no estaba constantemente esperando que algo saliera mal, que el otro zapato cayera, que la felicidad se revelara como una ilusión temporal. Pero la vida tiene una forma peculiar de poner a prueba justo aquello que damos por sentado. La llamada llegó un martes por la tarde, mientras Sonia estaba en la cocina central supervisando una nueva receta. Era la escuela de Tomás. Señora Álvarez, disculpe que la molestemos, pero ha habido un incidente con Tomás. Está bien físicamente, pero ha tenido un altercado con otro niño. Necesitamos que venga lo antes posible. El corazón de Sonia dio un vuelco. Tomás nunca había sido un niño problemático. Era tranquilo, estudioso, quizás un poco tímido a veces, pero nunca agresivo. ¿Han llamado también a su padre?, preguntó mientras recogía sus cosas apresuradamente. El señor Bernal ya está en camino. Cuando Sonia llegó a la escuela, encontró a Tomás sentado en una silla fuera de la oficina del director, con la cabeza baja y los ojos enrojecidos. Ricardo ya estaba allí, hablando en voz baja con una de las maestras. ¿Qué pasó?, preguntó Sonia, arrodillándose frente a su hijo. Tomás se negó a mirarla, sus pequeños hombros temblando ligeramente. Golpeó a otro niño, explicó Ricardo en voz baja. Aparentemente, el otro niño estaba diciendo cosas sobre nosotros. Sonia frunció el ceño, confundida. La maestra se acercó, incómoda. El otro estudiante, Martín, le dijo a Tomás que su familia no era real, que su padre los había abandonado una vez y lo haría de nuevo. Palabras crueles que aparentemente escuchó de sus propios padres. Sonia sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su pasado, las heridas que creía cicatrizadas, ahora afectaban a su hijo. El director los recibió en su oficina. Era un hombre comprensivo que explicó que, si bien la violencia no era aceptable bajo ninguna circunstancia, entendía el contexto y creía que el incidente podía ser una oportunidad de aprendizaje para todos los involucrados. Los padres de Martín han sido llamados también. Creo que sería beneficioso tener una conversación conjunta. Sonia y Ricardo intercambiaron miradas preocupadas. Enfrentarse a personas que hablaban de su situación familiar, de su historia, en términos tan crueles. La idea era aterradora. Pero entonces Tomás habló, su voz pequeña pero determinada. Yo no quería pegarle, pero dijo que papá no nos quería de verdad, y eso es mentira. Mi papá nos quiere a mamá y a mí, y nosotros lo queremos a él. La simplicidad y firmeza de sus palabras hicieron que Sonia sintiera un nudo en la garganta. A través de los ojos de Tomás, su familia no era complicada ni estaba rota. Era simplemente su familia, su hogar, su seguridad. Ricardo tomó la mano de Sonia, apretándola suavemente. «Lo enfrentaremos juntos», dijo en voz baja, «como todo lo demás». La reunión con los padres de Martín fue tensa al principio. El padre, un hombre de aspecto severo,
parecía más interesado en defender el honor de su hijo que en resolver el conflicto. La madre, por otro lado, parecía genuinamente avergonzada por los comentarios que su hijo había hecho. «Lamentamos mucho lo ocurrido», dijo Ricardo con calma. «Tomás sabe que responder con violencia no es aceptable, sin importar las circunstancias. Y esperamos que Martín aprenda que hay muchos tipos diferentes de familias», añadió Sonia, «y que todas merecen respeto». Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Finalmente, la madre de Martín habló. «Tienen razón. Martín debe haber escuchado comentarios en casa que nunca debieron hacerse. Lo sentimos». El padre pareció querer protestar, pero finalmente asintió rígidamente. Mientras salían de la escuela, con Tomás caminando entre ellos, Sonia se dio cuenta de que este había sido un momento decisivo. Por primera vez, habían enfrentado juntos el juicio externo sobre su pasado, su presente, su familia. «¿Estoy castigado?», preguntó Tomás tímidamente. Sonia y Ricardo intercambiaron miradas sobre la cabeza del niño. «Hablaremos en casa», dijo Sonia. «Pero quiero que sepas algo importante, Tomás. Estoy muy orgullosa de que defendieras a nuestra familia. Solo que la próxima vez usa palabras en lugar de puños, ¿de acuerdo?». Tomás asintió solemnemente, pero había un brillo renovado en sus ojos. Esa noche, después de una larga conversación con Tomás sobre resolver conflictos pacíficamente, Sonia y Ricardo se encontraron nuevamente en la terraza, su refugio para las conversaciones importantes. «Nunca pensé en cómo nuestra historia afectaría a Tomás a medida que creciera», confesó Sonia. «En cómo otros niños, otros padres, podrían usarla contra él». Ricardo miró hacia la ciudad iluminada. «Tal vez deberíamos considerar hacerlo oficial». «¿Qué quieres decir?». «Nosotros, esta familia, tal vez deberíamos casarnos». La propuesta, tan práctica y simple, tan desprovista de romanticismo tradicional, era perfectamente ellos. No se trataba de flores ni de arrodillarse, se trataba de formalizar lo que ya habían construido, otro giro inesperado en su camino. ¿Sonia aceptará esta propuesta o hay otros desafíos inesperados que deberán enfrentar antes de su final feliz? ¿Casarnos? Sonia no pudo evitar una pequeña risa incrédula. «Así es como me lo pides, en nuestra terraza, después de que nuestro hijo se metió en una pelea». Ricardo sonrió, reconociendo lo absurdo de la situación. «Supongo que el momento podría haber sido mejor, pero el sentimiento es real, Sonia. Quiero que seamos una familia en todos los sentidos. Quiero darte la seguridad que mereces. Quiero que Tomás sepa que esto es permanente». Sonia miró hacia el interior del apartamento, donde Tomás ahora dormía pacíficamente a pesar de los eventos del día. Pensó en el largo camino que habían recorrido, en las noches de soledad, en las mañanas de incertidumbre, en cada pequeña victoria que la había llevado hasta aquí. «No necesito un papel para saber que esto es real», dijo finalmente, «pero tal vez sería bueno para Tomás, para todos nosotros». Ricardo tomó sus manos entre las suyas. «No tiene que ser algo grande, solo nosotros, Tomás, y quizás Luis y tu madre». «Ah, mi madre», Sonia rió. «Nunca pensé que llegaría el día en que le diría que tenía razón sobre ti y que también estaba equivocada». Ricardo levantó una ceja cuestionando. «Tenía razón en que eras un soñador, pero estaba equivocada en pensar que eso era algo malo». La boda fue tan simple como habían planeado. Una ceremonia íntima en el Ayuntamiento de Barcelona, con Tomás como padrino orgulloso, Luis y su esposa como testigos, y la madre de Sonia llorando silenciosamente en la primera fila. Sonia llevaba un vestido sencillo color crema y un pequeño ramo de flores silvestres. Ricardo, un traje azul oscuro que Tomás había ayudado a elegir.
No hubo grandes discursos ni elaboradas declaraciones de amor. Solo dos personas que habían aprendido, a través del dolor y la perseverancia, el verdadero significado del compromiso. Por el poder que me confiere la ley, los declaro marido y mujer, dijo el funcionario, cerrando su libro. Tomás fue el primero en aplaudir, su cara iluminada con una sonrisa que parecía contener toda la felicidad del mundo. Después de la ceremonia, tuvieron un almuerzo en un pequeño restaurante cerca del puerto. La madre de Sonia, quien inicialmente había sido escéptica ante la reconciliación, ahora observaba a Ricardo con una mirada evaluadora pero menos severa. «Parece que realmente ha cambiado», le comentó a Sonia mientras veían a Ricardo y Tomás cerca del agua. «Todos hemos cambiado, mamá. Yo no soy la misma chica que conociste». Su madre asintió, una mezcla de orgullo y nostalgia en sus ojos. «Eras tan joven cuando nació Tomás. Tenía tanto miedo por ti. Y mira ahora, una empresaria exitosa, una madre maravillosa». Sonia abrazó a su madre, permitiéndose un momento de ternura que rara vez compartían. «Gracias por preocuparte siempre, incluso cuando fingía que no lo necesitaba». La vida después de la boda continuó su curso, con nuevos desafíos y alegrías. La línea de pasteles de Sonia se expandió a más hoteles e incluso recibió ofertas para abrir su propia pastelería en Barcelona. Ricardo fue ascendido en su trabajo, asumiendo un papel de mayor responsabilidad que le permitía pasar más tiempo trabajando desde casa. Tomás creció, pasando de ser un niño tímido a un preadolescente curioso y seguro de sí mismo. Ya no había más incidentes en la escuela. Por el contrario, se había convertido en un estudiante respetado y querido, con un talento especial para las matemáticas y, para deleite de Sonia, la cocina. Y entonces, casi 3 años después de su mudanza a Barcelona, cuando la vida parecía haber encontrado finalmente su ritmo perfecto, Sonia recibió una llamada que no esperaba. Era Luis. «Me estoy jubilando», anunció sin preámbulos, «y quiero venderte mi parte del negocio». Sonia se quedó sin palabras. Comprar la parte de Luis significaría ser la única propietaria de un negocio exitoso con múltiples locaciones. Significaría más responsabilidad, pero también la culminación de un sueño que había comenzado en su pequeña cocina de Madrid. Con un bebé durmiendo en la habitación contigua y el miedo constante de no llegar a fin de mes. «Es una gran decisión, Luis. Necesito pensarlo». «Por supuesto, pero hay algo más que debes saber. He recibido ofertas de inversores, gente que quiere convertir nuestros pasteles en una marca nacional, incluso internacional». Sonia sintió que el mundo giraba demasiado rápido. De vender magdalenas en la parada del autobús a tener una marca internacional. Era más de lo que jamás había soñado. Si aceptas mi oferta, serías tú quien tomara esa decisión. No yo. Es tu receta, tu visión, tu legado. Esa noche, durante la cena, Sonia compartió la noticia con Ricardo y Tomás, ahora de 11 años. «Eso sería increíble, mamá», dijo Tomás entusiasmado. «Tus pasteles en todo el mundo». Ricardo, sin embargo, parecía más cauteloso. «Es una gran oportunidad, pero también un gran compromiso. ¿Es lo que realmente quieres?». La pregunta quedó resonando en la mente de Sonia durante días. ¿Qué quería realmente? ¿Expandir el negocio a nivel internacional? ¿Seguir creciendo? ¿Conquistando nuevos mercados, nuevos países? ¿O había algo más importante que el éxito profesional? Una tarde, mientras ayudaba a Tomás con un proyecto escolar sobre su historia familiar, la respuesta llegó a ella con claridad cristalina. «¿Sabes qué es lo más importante que he aprendido en la vida, Tomás?», le preguntó mientras ordenaban fotografías para el proyecto. «¿Cómo hacer el mejor bizcocho de naranja del mundo?», bromeó el niño. Sonia rió.
Eso también. Pero lo más importante es que el éxito no se mide por cuánto tienes, sino por cuánto amas y eres amado, por cuántas vidas tocas con la tuya. Tomás asintió como si entendiera perfectamente a pesar de su corta edad. Esa noche, Sonia tomó su decisión. Llamó a Luis. «Quiero comprar tu parte del negocio», le dijo con determinación. «Pero no quiero inversores externos. Quiero mantenerlo como un negocio familiar, crecer a nuestro ritmo, con nuestros valores». Luis guardó silencio un momento. «¿Estás segura? Podría ser mucho más rentable con inversores». «Lo estoy. El dinero nunca fue mi objetivo principal, Luis. Comencé a hornear para sobrevivir, para darle a Tomás una vida digna. Ahora que lo hemos logrado, quiero asegurarme de que nunca perdamos de vista lo que realmente importa». Cuando compartió su decisión con Ricardo esa noche, él la abrazó con fuerza. «Estoy orgulloso de ti», le dijo, «de nosotros, de lo que hemos construido». Los años siguientes vieron a la familia Álvarez Bernal consolidarse en Barcelona. Sonia abrió 3 pastelerías propias en la ciudad, todas con el nombre Dulce Tomás, en honor a la inspiración que siempre había sido su hijo. Ricardo eventualmente decidió abrir su propio taller mecánico, volviendo a sus raíces, pero con la experiencia y madurez que había adquirido durante años trabajando en empresas más grandes. Tomás, ahora un adolescente brillante y sociable, había desarrollado una pasión por la ingeniería y la repostería, una peculiar combinación que reflejaba perfectamente las influencias de sus padres. Una tarde de domingo, mientras la familia disfrutaba de un picnic en el mismo parque donde años atrás habían tenido ese tenso primer reencuentro, Tomás les hizo una pregunta inesperada. ¿Alguna vez se arrepienten de todo lo que pasó? Digo, Sonia y Ricardo intercambiaron miradas, sorprendidos por la profundidad de la pregunta. A veces me pregunto cómo habría sido todo si hubiera sido más valiente, respondió Ricardo con honestidad. Si no hubiera huido cuando eras un bebé. Y yo a veces me pregunto cómo habría sido si no hubiéramos tenido que pasar por tanto dolor, añadió Sonia. Pero luego te miro, y miro la vida que hemos construido, y no puedo arrepentirme de un camino que nos ha traído hasta aquí. Tomás asintió, procesando sus palabras. En la escuela estamos estudiando sobre resiliencia. La profesora dice que es la capacidad de recuperarse y crecer después de las dificultades. Creo que ustedes son el mejor ejemplo que conozco. Sonia sintió sus ojos llenarse de lágrimas. Su hijo, aquel pequeño bebé, por quien había luchado con uñas y dientes, ahora la miraba con ojos sabios que veían más allá de la superficie, que entendían el valor de su historia. Esa noche, mientras Tomás dormía y ellos compartían una copa de vino en la terraza que había sido testigo de tantas conversaciones cruciales, Sonia se permitió un momento de reflexión. «¿Sabes qué?», dijo mirando las estrellas sobre Barcelona. «Cuando encontré tu nota aquel día, pensé que mi vida había terminado, que todo por lo que había soñado se había desvanecido». Ricardo tomó su mano, un gesto que se había vuelto tan natural entre ellos, pero ahora me doy cuenta de que ese fue el comienzo de todo. El momento en que realmente comenzó mi vida, porque tuve que encontrar una fuerza dentro de mí que no sabía que tenía. «Creo que siempre la tuviste», dijo Ricardo suavemente. «Solo necesitabas descubrirla». Sonia sonrió, recostándose en su hombro. «Tal vez tengas razón, y tal vez eso es lo que realmente importa. No lo que nos sucede, sino lo que hacemos con ello. Las decisiones que tomamos cuando parece que no tenemos opciones». Mientras la noche caía sobre Barcelona, envolviendo la ciudad en un manto de luces doradas y sombras suaves, Sonia pensó en la joven asustada que una vez había sido, en cómo había vendido dulces en la parada del autobús, en cómo había
aceptado trabajos de costura hasta que sus dedos sangraron, en cómo había limpiado casas donde ni siquiera le permitían usar la puerta principal. Recordó cómo cada moneda había sido contada, cómo cada paso había sido pesado, pero también recordó cómo cada sonrisa de su hijo la había iluminado nuevamente, cómo había perdido cumpleaños, juventud y la oportunidad de ser vista, pero nunca había perdido una reunión escolar, una noche de fiebre o una oportunidad de decirle a Tomás: «Creo en ti». Y ahora, años después, con canas en su cabello y líneas talladas por la preocupación, pero con un corazón pleno y un espíritu inquebrantable, Sonia había escuchado las palabras que había esperado toda una vida escuchar. No solo de Tomás, quien había crecido para ser un joven excepcional, o de Ricardo, quien había aprendido el valor del compromiso y la redención, sino de sí misma, la voz interior que finalmente le decía: «Lo logramos, lo hicimos». Sonia ya no se sentía sola, se sentía victoriosa. «¿En qué piensas?», preguntó Ricardo, notando su expresión distante. Sonia sonrió, volviendo al presente, a este momento perfecto en su imperfecta pero hermosa vida, en que algunas personas pasan toda la vida buscando un final feliz, respondió, pero yo he aprendido que lo verdaderamente importante es crear un feliz día a día, y eso es exactamente lo que tenemos. Ricardo besó su frente con ternura, y lo que siempre tendremos. En los años que siguieron, la familia Álvarez Bernal continuaría enfrentando desafíos, celebrando triunfos y creando recuerdos. Tomás eventualmente iría a la universidad para estudiar ingeniería alimentaria, combinando perfectamente sus dos pasiones. Sonia y Ricardo encontrarían nuevos sueños que perseguir juntos, nuevas metas que alcanzar. Pero en el fondo de sus corazones siempre llevarían la lección más importante que su camino les había enseñado: que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que estamos completamente solos, existe la posibilidad de construir algo hermoso, que con suficiente amor, perseverancia y fe en uno mismo, cualquier historia puede transformarse. Porque la verdadera victoria no está en evitar las caídas, sino en levantarse cada vez más fuerte, más sabio y siempre dispuesto a seguir adelante. ¡Felicidades! Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.